8 de la mañana, 24 minutos. Saludamos al doctor Alejandro Gaviria, ex candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, ex rector de la Universidad de los Andes y ex ministro de Salud. Doctor Gaviria, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias a usted por la invitación y buenos días a todos los oyentes, por supuesto. Gracias por darnos algunos minutos. Bueno, doctor Gaviria, finalmente, ¿por qué Gustavo Petro? Usted dice que hay que dejar la neutralidad, no es tiempo para la neutralidad, pero usted se declina, se decanta por Gustavo Petro. ¿Qué lo hace irse para allá y qué lo hace retirarse de una eventual línea hacia Rodolfo Hernández? Yo esgrimí 4 razones en un pronunciamiento público, en un video que grabé el día de ayer. El primero, Luis Carlos, tiene que ver con algo que a mí siempre me ha interesado y es la democracia deliberativa. Yo valoro que en medio de un debate presidencial se presenten propuestas, se articule una visión de cambio, se le diga al país lo que uno quiere hacer. Y yo tengo problemas con algunas propuestas de Gustavo Petro, pero tengo que reconocer que él las ha hecho. Y de Rodolfo Hernández yo sé muy poquito. No ha presentado una propuesta, no ha articulado una visión de cambio, es una gran incertidumbre, es un signo de interrogación y eso no me parece bueno para la democracia representativa. Lo segundo, yo he combatido por muchos años, incluso tengo columnas y escritos desde hace 10 años, esta visión de lo público que resume todos los problemas en la corrupción, ese discurso que me parece demagógico anticorrupción, porque de alguna manera va minando la credibilidad en la democracia y en el Estado, porque confunde las causas y las consecuencias de los problemas. La corrupción muchas veces no es que sea la causa, sino la consecuencia de fallas más profundas en el Estado. Tercero, para uno de los grandes desafíos que tendrá que afrontar el próximo presidente, que es el tema fiscal del país, que es complejo, que es difícil, que requerirá consensos muy complicados. Yo noto que la visión del Estado austero, lo que puedo colegir, porque no es muy claro, de Rodolfo Hernández, no conduce a la solución de ese problema. Se queda en pequeños detalles que no le apuntan a una solución del problema fiscal. Él, por ejemplo, ha negado en algunas entrevistas la necesidad de una reforma tributaria. Yo creo que eso no es serio con el país. Y cuarto, creo que la visión de la democracia liberal, la probabilidad de un rompimiento institucional con el Congreso, con las altas cortes, puede ser mayor en un gobierno de Rodolfo Hernández que en un gobierno de Gustavo Petro. La elección en segunda vuelta es trágica. No se trata de, básicamente, decir, aquí están todas mis propuestas, este es el candidato que me gusta, sino escoger con quienes tenemos menos problemas. Doctor Alejandro, yo le he puesto mucha atención a sus puntos y quiero contestarlos, quiero retarlos, quiero oír su respuesta frente a estos argumentos. Usted habla de democracia deliberativa. ¿No ha habido alguien más contundente en la eliminación de su contrario, de las ideas de su contrario, que Gustavo Petro? Él y su ejército de troles en redes, compañeros de discurso, como Gustavo Bolívar, son los primeros en eliminar a quienes piensen diferente, de pensamiento, palabra y obra y omisión. Uh-huh. Así que deliberación para ellos, para quien habla, no existe. Número 2, el argumento de populismo. No ha habido un candidato más populista que Gustavo Petro. No solamente por la definición de populismo académica que usted y yo entendemos, que no es de una manera, dogma de pensamiento, sino de una retórica de decir qué es lo que quiere escuchar la gente. Gustavo Petro lo ha encarnado desde antes de las protestas masivas en Colombia. 3, en lo fiscal tengo que darle razón. Ahí Rodolfo Hernández tendría que dar mucho más discurso sobre qué hacer para recoger el dinero necesario para cuadrar las finanzas nacionales. Y cuarto, usted habla de la democracia liberal y de la posibilidad de rompimiento institucional que representa Rodolfo Hernández. ¿No le parece que más visos de autocracia y de no creer en la democracia liberal y de ser alguien que ha denotado creer que hay que romper toda la institucionalidad para poder construir un nuevo Estado es el que representa a Gustavo Petro? Es decir, de los 4 puntos hay 3 donde respetuosamente veo yo hay grandes huecos en su argumentación.
Por favor, respóndame. Okay. Voy a empezar con el último, Luis Carlos, y es difícil porque hay retazos de cosas que ha dicho Rodolfo Hernández. Es difícil entender cuál es su posición. Y voy a decir 2 o 3 cosas que he visto en los últimos días. Él era alcalde de Bucaramanga y le hicieron un reclamo sobre un tema ambiental. Y él dice así, abro comillas, yo soy aquí la autoridad ambiental, yo soy el área metropolitana. O sea, estaba desconociendo completamente la institucionalidad regional, estaba abrogando esos poderes. Él ha dicho que si el Congreso no aprueba las reformas que él presenta, él hace un programa de televisión por la mañana y pone un afiche de los congresistas que votaron en contra y va a decir, se busca porque voy básicamente a meter a la cárcel a esas ratas. Eso básicamente es desconocer los pesos y contrapesos institucionales. Yo veo también, Luis Carlos, es difícil, vuelvo y repito, visos autoritarios complejos en la figura de Rodolfo Hernández. Su misma forma como ha enfrentado a sus contradictores. Básicamente Rodolfo Hernández alcanza una notoriedad nacional pegándole una cachetada a un concejal que estaba poniendo sobre la mesa un asunto de corrupción que incluso es una preocupación que ha aflorado en esta campaña presidencial. Eso es preocupante, me parece a mí. Del otro lado, Gustavo Petro ha tenido algunos temas autoritarios, pero por ejemplo en el tema de utilizar mecanismos de excepción constitucionales, más recientemente ha sido Rodolfo quien ha hecho alusión a ese tema. Petro lo dijo en algún momento, pero yo creo que ya ha sido claro que no va a recurrir a un estado de excepción, por ejemplo, para hacer las reformas que necesita el país. Volvemos al tema tributario. Hay propuestas populistas de Gustavo Petro, eso lo tengo que reconocer, me preocupan, y yo en el video que grabó ayer lo dijo y lo dije y lo seguiré diciendo de manera clara. Así lo dije durante la campaña una y otra vez. Es algo que me preocupa un tema al que yo le dediqué buena parte de mi vida, donde creo que se han dado unos avances muy grandes en nuestro país y hay que proteger, hay que seguirlo reformando y mejorando, que es el sistema de salud, y fui bastante claro al respecto. Gustavo Petro, una conversación muy rápida que yo tuve, porque yo, Luis Carlos, no planteo esto como una negociación, sí. No creo, yo no estoy aquí ni pidiendo puestos ni nada, estoy haciendo una manifestación política, pensando trágicamente quizás en qué es lo que le conviene al país en este momento. Me dijo que él no va a hacer ningún intento por cambiar la Constitución en lo que tiene que ver con la autonomía del Banco de la República. La estabilidad monetaria es fundamental para cualquier economía. Ese tema me preocupaba y yo creo que quedé tranquilo con lo que él me dijo. El tema de eliminar al contrario. Yo soy pluralista. Yo creo que en la democracia los contrarios no son enemigos, son contradictores. Y no son enemigos porque uno no los tiene que eliminar. Básicamente la democracia se basa en que ideas distintas del cambio social coexisten. Hay muchos de estos señores en redes sociales que tienen una actitud terrible, eso lo tengo que reconocer. No notaría, con el tema de Gustavo Petro, yo no diría lo mismo. Él es vehemente en alguna de las cosas, pero yo lo he visto en muchos debates, lo he visto calmado, él ha estado por todo el país explicando las ideas. Y yo sí valoro eso, Luis Carlos, una persona que ha ido de plaza en plaza en muchas partes diciendo esto es lo que yo pienso, mientras el otro ha hecho una campaña basada en pequeños videos de TikTok. Yo creo que para un demócrata estamos viviendo este mundo de la transformación de la política y la forma como nos relacionamos con la política por las redes sociales, pero a mí como demócrata, Luis Carlos y oyentes y todos los de la mesa, sí me preocupa esto, esa sobresimplificación de la política, ese pedacito de 30 segundos que es básicamente lo que resume todo, con mensajes que, voy a decirlo de manera clara, me parecen demagógicos sobre cómo abordar los principales problemas del Estado colombiano. ¿La expropiación es democrática? ¿Qué, Luis Carlos? Perdón. ¿La expropiación es democrática, doctor Gaviria? No es democrática y yo estaría en cualquier escenario, en cualquier parte, en contrario a la expropiación. Yo no creo en la expropiación. Ahora, que Petro va a expropiar, yo creo que él ha sido claro al respecto. No sé en qué momento él ha planteado una expropiación directa de algún tipo de propiedad. Yo creo que eso es un discurso, una idea que ha estado ahí. Él quizás no ha sido claro en todos los elementos, pero por supuesto que no es democrático, por supuesto que estoy en contra de la expropiación, por supuesto que lo diré en todos los escenarios, Luis Carlos. Gracias, doctor Alejandro. Es realmente un placer poder hablar, así estemos parados en orillas diferentes de pensamiento. Sí, yo entiendo, pero también, Luis Carlos, entender
entendamos que esta es una decisión que se hace a manera comparando. personal. Sí, Sí, no, y lo que tenemos sobre la mesa. Es que sí. Eso lo entiendo yo claramente y por entré eso en la agradezco esto. política yo entré en la política precisamente porque ninguna de estas dos opciones me satisfacía plenamente y me gustaba. Por eso traté de presentar las mías, pero la política es difícil y uno generalmente no tiene éxito en la primera instancia y uno trata de explicar sus ideas, pero estamos en un mundo, a mí me gusta caracterizar esta época, esto es una época un poco de locura, una época de exaltación, es una época difícil. Y sea lo que fuere, Luis Carlos, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por respetarnos éticamente, que ha sido muy difícil durante esta campaña y seguramente será difícil en los años por venir. Sí. Doctor Gaviria, le pregunta Santiago Ángel, es que escuchando su respuesta anterior, pues uno entiende que usted explica la tragedia de un candidato y la tragedia de otro candidato, como el titular de The Economist de hoy. Pero deja de lado que hay otra posibilidad legítima y otra convicción además filosófica, a usted que le gusta tanto la filosofía, que es, pues si hay dos tragedias, no votar o votar en blanco, aunque no funcione constitucionalmente, pues esa es una posibilidad. Pero yo quiero Una preguntarle. posibilidad. Yo Sí, quiero es una preguntarle. posibilidad. Lo discutí con mi esposa, por ejemplo, varias veces durante los últimos días. Yo, Santiago, tomé la decisión de que ante esto mi responsabilidad, sobre todo mi responsabilidad como líder político, porque el voto en blanco es una alternativa, una opción personal, pero no digamos mentiras para el país, las opciones son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, y uno de los dos será presidente de Colombia. Y nuestro país y sobre todo el centro político viene de una gran derrota electoral, que es una de las derrotas electorales más grandes que ha vivido Colombia durante los últimos años. Esa derrota electoral se ha interpretado como causada por esa incapacidad de tomar decisiones, que comienza quizás en la elección pasada cuando Sergio Fajardo decide no tomar decisiones. Yo sentí que dado eso, dada esa historia política, yo tenía que ser claro, no ser neutral, asumir trágicamente una decisión, articularla y expresarla, y eso fue lo que hice. Bien, entonces, aclarado eso, ahora sí quiero preguntarle, además de esas incoherencias programáticas que usted ha definido bien y en las que tiene desacuerdos, ¿usted se siente tranquilo con sus reservas morales haciendo campaña junto a Benedetti, a Piedad Córdoba, a los Hattin, al Clan Montes, a los políticos del Gordo García? Por supuesto que no, y por supuesto que no lo voy a hacer. Yo no voy a estar en una tarima con ninguno de ellos, pero vamos a encontrar, Santiago, en una y en otra campaña, personas cuestionables. Este es el momento, las segundas vueltas son eso, donde se suman alianzas, se suman aquí, se suman allá. Y tenemos muchos de los partidos tradicionales y tendríamos quizás una lista muy larga parecida del otro lado del espectro político. Por supuesto que no me siento tranquilo con ninguna de esas alianzas, no me siento tranquilo, así lo dije cuando me preguntaron, por ejemplo, con la figura de Daniel Quintero en Medellín, que conozco bien, por mis hermanos viven allá, pues allí crecí, allí tengo mis afectos. Sí. Bueno, pues son sapos que parece que le toca a todo el mundo tomarse y tragarse, pero de todas maneras, doctor Alejandro Gaviria, con los buenos días. Eso, no, poner una balanza de donde hay más sapos de un lado o del otro. Sí, pero mire, una de las cosas que más le critican a los políticos es la falta de coherencia, que hoy están aquí, que hoy están allá, que hoy critican a este y mañana están con él. Y digamos que la gente no lo ve a usted como un político tradicional ni en eso. Es decir, la gente considera que usted debe ser coherente en todo. Entonces me llegan aquí todo tipo de entrevistas. Una que usted le dio al Colombiano donde dice, tengo una frase y es que este tipo de demagogia como la que hace Petro con algunas propuestas también es una forma de corrupción que de alguna manera atenta contra el bien público, que es la confianza de las instituciones. Entonces, bueno, son frases que usted le ha dado muy duro también. El mundo de la política es el mundo de la imperfección, creo yo. Y yo creo que esos test de coherencia, si se lo hacen a cualquier político en el mundo o cualquier ciudadano, yo creo que a ver si tú también en tus opiniones públicas has cambiado de opinión alguna vez. Nosotros vamos pues entendiendo el mundo de diferentes maneras, vamos cambiando de opinión. Y este es un mundo difícil, y esta es una situación compleja. Y yo no estoy plenamente tranquilo con la elección que vamos a tener en 2 semanas. Es difícil para nuestro país. Y por supuesto que me preocupan algunos elementos de
Gustavo Petro no solamente está en esa entrevista al colombiano, está también en el pronunciamiento que hice el día de ayer. Doctor Gaviria, lo saluda con absoluto respeto Juan Lozano y Hola, con Juan, absoluto ¿cómo estás? respeto le voy a decir esto. Yo no había oído una adhesión más desganada que esta en toda la historia. Yo no había oído nadie que yo creo Le está adhiriera quitando con un don Juan le está sentimiento. quitando el Yo pensamiento, incluso pero está aquí. No, No, yo incluso Yo no- la hice pensando y poniendo mis puntos y tratando de articularla. No fue desgano, fue preocupación democrática, dijera. Sí, pero no, eso es lo que le digo. Uno lo oye y usted habla, mire las palabras, tragedia, los reparos, las reservas. Yo lo estaba oyendo y dije, y por eso se lo digo con todo respeto, ¿será que una adhesión rodeada de todos estos adjetivos y de esta angustia existencial es más lo que ayuda o es más lo que resta? Porque además usted termina transmitiéndole angustia a uno cuando lo oye. Uno dice, si un tipo tan ilustrado como el doctor Gaviria dice esto, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, yo tampoco quisiera sobredramatizar esto, Juan. Yo creo que fue una adhesión que presenta unos puntos, 4 o 5 puntos, donde me parece que es lo que yo tenía que defender de por qué me parece la opción de Gustavo Petro mejor que la de Rodolfo Hernández, y articulaba unas preocupaciones. Que estamos tranquilos con la segunda vuelta presidencial. Yo creo que muchos colombianos, quizás la mayoría de los colombianos, estamos tranquilos. Hay momentos de incertidumbre, pero hay que tratar de aportar y que esto sea lo mejor posible. También me preocupa esta incapacidad que tenemos del otro lado, dijéramos, de entender el otro. Yo he recibido desde el día de ayer personas que me dicen, me decepcionó completamente. Yo digo, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por entender estas razones también? Puede que no las compartamos plenamente, pero yo creo que es difícil, en este momento eso es tan difícil, ¿no? Que cuando la persona... Me preocupa, por ejemplo, el siguiente tipo de argumentos. La gente dice, no puedo entender lo que usted hizo, ¿qué le dieron? O hay un acuerdo político, o usted está buscando esta cosa, y yo no estoy buscando nada. Estas fueron mis razones y las articulo y las reitero de esa manera. Doctor Gaviria, le saluda William Calderón. Sí, porque William, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, doctor Gaviria. Es que el país está no solo tratando de entender a Petro y a Rodolfo Hernández de cómo se mueven políticamente, sino también a sus aliados. Y es que esa entrevista a la que hemos hecho referencia en El Colombiano de enero pasado, en esa entrevista usted pues usa palabras muy fuertes contra Petro, señala o sugiere que ahí puede haber corrupción, que es un demagogo, que si cambian el país escogiendo a Petro es un cambio para empeorar, y hoy lo vemos pues abrazando a Petro en la campaña. ¿A quién le creemos? ¿Al Gaviria de la primera vuelta o al de ahora? Vuelvo y repito, ese Gaviria es el mismo. Y yo me lancé como candidato presidencial porque no estaba plenamente satisfecho con las propuestas ni de Petro ni de los otros candidatos que habitaban el mundo político en ese momento. Ese conjunto se redujo a 2 candidatos. Y ese Gaviria que dijo eso, hizo un análisis de los 2 candidatos y piensa, y así lo expresé el día de ayer con las razones que acabo de explicar aquí de manera sucinta, que entre esas 2 opciones, por razones institucionales, democráticas, por razones de lo que viene a Colombia, por razones de legitimidad de nuestra democracia, la opción de Gustavo Petro es mejor. Yo estoy comparando las 2 opciones que están sobre la mesa en este momento, porque no tenemos otras. Entonces, a pesar de que parece incoherente, creo que no lo es. No lo es porque hoy la disyuntiva de Colombia no es entre esas ideas que yo expresé y que fueron derrotadas, sino entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Doctor Gaviria, yo le quiero hacer una pregunta que es un poco personal y se la hago con todo respeto, pero es también para entender la discusión. Usted sabe que yo lo respeto mucho, pero pues es que Carolina Soto era codirectora del Banco de la República y ese es un cargo soñado para quienes deciden hacer carrera en el ámbito fiscal en Colombia, y ella renunció para apoyar su candidatura y en los últimos días ella se mostró un poco en desacuerdo con esa adhesión. ¿Cómo fue esa discusión? No, fue una discusión pues interesante, donde intercambiamos argumentos. Ella creo que sigue pensando que la opción más razonable en este momento es el voto en blanco, pero más allá, voy a pasar al tema más personal, no político. Lo importante en esto es que nosotros
anteponemos ante todas estas discusiones políticas el amor y el afecto, y eso está intacto. Entonces hay discusiones, hay pequeñas diferencias de opinión, pero ha pasado algo, Santiago, ahora que me preguntas después de la campaña y lo que ha pasado. Nosotros nos queremos más de lo que pasaba por allá hace 7 meses, y esto ha sido bonito, esto nos ha unido como familia. Hay temas que surgen en las discusiones aquí y allá, pero toda esta dificultad de la política, entrar dos, hacer esto de la mano, dialogar, ha fortalecido nuestra relación, y eso es lo que importa, o lo que me importa más en este momento. Doctor Alejandro, aquí escuchándolo, ¿no es mejor 4 años fijos de incertidumbre a 30 años de destrucción nacional? Sí, si tú lo pones de esa manera, por supuesto que es mejor. ¿Quién podría decir lo contrario? Pero es que no creo, Luis Carlos, que esa sea la disyuntiva. Ahí tenemos un desacuerdo. Pero si Gustavo Petro ha dicho que Petro ha dicho que su plan de gobierno sobrepasa los 4 años. Lo ha dicho en varias oportunidades, doctor Alejandro. Pues él ha dicho, yo no creo que sea un plan de gobierno. Él ha dicho una cosa razonable. No, lo dijo. No, yo creo que él lo que dijo fue que para hacer una transformación de nuestro país se necesitan más de 4 años. Y yo creo que ese es un argumento más o menos obvio. Para hacer una transformación, las reformas no son suficientes en 4 años, y yo no creo que él estaba diciendo yo me voy a quedar, sino que probablemente estoy pensando. Doctor Alejandro, lo dijo en un escenario. Lo dijo en el contexto de un cambio constitucional. Lo dijo en el contexto de la pregunta. Yo creo que él le ha dicho, y le creo, lo tengo que creer, porque si no, ¿qué hacemos? Que él no va a hacer un cambio constitucional para reelegirse. Y yo creo que en eso ha sido enfático. Yo fui subdirector del Departamento Nacional de Planeación con Álvaro Uribe. Trabajé 1 año y medio, 1 año largo con él. Me retiré por allá en el mes de febrero del año 2004 y rápidamente fui columnista del Espectador, y fui uno de los principales críticos en su momento, en contravía de mucha gente, de ese cambio constitucional para reelegirse. Y esa fue mi posición desde entonces, desde hace 20 años, y la seguirá siendo. Sí. Doctor Alejandro, ¿qué le parece este análisis? Rodolfo Hernández termina siendo el candidato del centro. Viable, porque la izquierda votó por Gustavo Petro, la derecha votó por Fico. Y la gente que se quedó en el centro entendió que Fajardo no era viable y terminó votando por Rodolfo Hernández. Si esa premisa fuera correcta, ¿cómo una persona de centro, que se autodefine usted de centro, termina estando en la izquierda radical que representa a Gustavo Petro? Yo creo que esa premisa de que Rodolfo Hernández es de manera unánime el candidato del centro no es cierta. Y tengo en contra de eso, Luis Carlos, pero la evidencia empírica que tengo es la gente que me apoyó a mí en el movimiento. Trágicamente, de nuevo, Juan, están divididos. Hay unos con Rodolfo Hernández, otros con Gustavo Petro. Yo creo que la gente del centro hoy en día está cavilando, está viendo a ver dónde está. Yo seguiré defendiendo el centro como reformismo democrático, como la búsqueda de consensos para hacer las reformas que necesita el país, como pluralismo, donde coincidimos, Luis Carlos, no eliminar a los que piensan distintos, sino tratar de respetarlos y entenderlos, como liberalismo, entendido que yo creo en las libertades individuales y creo en los contrapesos al poder. Esa es mi posición política y esa no ha cambiado un ápice. Cuando yo de alguna manera comparo esa posición política con los dos candidatos, ya lo dije y no lo quiero repetir, encontré más coincidencias con Gustavo Petro, y ahí es donde tenemos el desacuerdo, Luis Carlos. Doctor Alejandro, cuando Gustavo Petro, si es que lo hace, empiece a expropiar, a cerrar medios, a tomar medidas de autócrata, ¿volvemos a conversar? Por supuesto, y creo, Luis Carlos, creo que eso no va a pasar. Yo no creo que él vaya a cerrar medios de comunicación. Yo creo que la libertad de expresión, la libertad de prensa es el pilar fundamental de la democracia. Y si eso pasa, allí estaremos los dos en la calle protestando contra eso. No es que volvamos a conversar, es que lo voy a acompañar en la defensa de la democracia. Pero no creo que vaya a pasar. Doctor Alejandro, gracias por darnos algunos minutos y ayudarnos a entender su razonamiento aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un abrazo fuerte. Gracias. 8:50. Esto es la FM. Las noticias como son.